Hola, ¿cómo están amigas y amigos de América Latina? Por acá nuevamente Rodrigo Andrade en una entrevista más del ciclo de entrevistas Hazte cargo, perdón, del cambio climático. Esta vez tenemos el gusto de saludar a la colega Mariana Franco. Mariana es parte del grupo SUNU de Acción Intercultural y del colectivo de mujeres del Chaco Americano. ¿Cómo estás, Mariana? Un gusto de saludarte desde Santiago a Paraguay. Hola querido Rodrigo, la verdad que también un gusto saludarte a vos y a través de ti a toda la gente que se va a conectar por redes y ya acá presta para esta conversación. Sí, buenísimo, buenísimo. Para todos quienes nos ven, nos pueden encontrar en los canales de YouTube de Flaxo y también en el podcast en Spotify para escuchar y conocer de esta interesante conversación con Mariana. Cuéntanos un poquito, Mariana, según tu criterio, ¿cómo es la situación ambiental del Paraguay hoy día? Si tú pudieras hacer un resumen general para los colegas de otros países de la región. Bueno, yo creo que la situación de Paraguay no varía mucho de los países de la región, sobre todo aquellos países de la región que tienen una matriz económica basada en la agroexportación. Si tuviera que decir cuáles son como las tres principales problemáticas que enfrenta Paraguay en torno a la situación del cambio climático y cómo hacerle frente, diría que una de las principales justamente es esta matriz económica agroexportadora, extractivista. Por otro lado, la debilidad institucional que tiene el Estado como para hacer cumplir en sus leyes y avanzar hacia políticas públicas necesarias para enfrentar este gran desafío. Y por tercero, diría que, bueno, que este discurso negacionista del cambio climático que aún está como muy calado en nuestra población. Así que para mí esos serían como los tres principales problemas que tenemos hasta el momento. Pero también por otro lado, que no quería dejar de mencionar que me parece súper acertado el nombre del ciclo de conversación, porque bueno, hacernos cargo de este cambio climático es lo que nos toca a esta nuestra generación y a las generaciones venideras. Así que bueno, aquí estamos para eso. Es verdad, la verdad es que nosotros entendemos que si nosotros no nos arremangamos la camisa y metemos mano en esto, nadie más lo va a hacer por nosotros. Es un poco la razón por la que hemos estado sosteniendo este ciclo de conversaciones durante todo este tiempo y lo pretendemos seguir haciendo en el futuro. Siempre me ha llamado la atención, Mariana, las veces que he tenido la suerte de ir a Paraguay, que hay una, no sé si costumbre, no me atrevo a decir que es una costumbre, pero he visualizado la cantidad de basura que corre por los afluentes de los ríos. ¿Qué comentario tienes tú respecto a eso? Uy, creo que no es solamente nos pasa en Paraguay, pero creo que uno de los principales problemas es la deposición final de la basura, ¿verdad? Bueno, Paraguay tiene además muchos problemas estructurales que hacerle frente. Uno de ellos tiene que ver también con la baja, digamos, permanencia o años de estudio en el sistema oficial. O sea, tenemos mucho problema todavía en hacer conciencia y tener conocimiento sobre los problemas que afrontamos. Entonces, el tema de la basura no escapa a ello, ¿verdad? Por otro lado, un gran déficit en lo que es la recolección y la deposición final de las basuras y bueno, y una arraigada práctica, digamos, mala práctica cultural que es depositar la basura en lugares donde no hay recolección, cercano a los afluentes de los ríos, arroyos. Todavía tenemos mucho trabajo en lo que es la concientización sobre la deposición final de la basura, ni qué decir en hablar en esto de clasificar, compostar. O sea, ahí todavía nos falta inclusive más pasos que dar. Sí, es cierto. Ahora, todos los elementos que tú has puesto sobre la mesa son rasgos bastante comunes en nuestra región. Ahora, tú comentabas uno que me llama particularmente la atención, que es las pocas capacidades institucionales que tiene el país para enfrentar este desafío civilizatorio
en el que nos encontramos, que es la problemática del cambio climático. ¿Qué opinión tienes tú? Profundicemos un poquito por ahí, por favor. Bueno, el otro día me estaba fijando a raíz del trabajo del diplomado un poco sobre la situación del país y lo que me encontré es que básicamente la mayoría de nuestros departamentos están como en alerta roja en términos de posibilidades de afrontar la situación del cambio climático. Son básicamente enormes cantidades de poblaciones vulnerables. Y un dato que me llamaba la atención tenía que ver con el acceso al capital social y a redes institucionales, ¿verdad? Que es como uno de los principales indicadores que se utilizan a la hora de medir la resiliencia o las posibilidades de resiliencia que tienen, digamos, las poblaciones vulnerabilizadas. Y ahí vemos que, bueno, muchas de estas poblaciones no tienen acceso a buena educación, no tienen acceso a redes de salud, no tienen acceso a políticas públicas de cuidado medioambiental. Esas poblaciones todavía no tienen, o los municipios no tienen todavía listos sus POTA. Realmente estamos como en una situación muy endeble en términos institucionales, que es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y no solamente repercute en la cuestión medioambiental, sino en toda la vida de los ciudadanos y ciudadanas del país. Y otra de las cosas, por ejemplo, que nos llama la atención enormemente es el dinero que se destina en términos del PGN, que es el Presupuesto Nacional de Gastos, que es ínfimo para la situación, para hacernos cargo de lo que es la problemática medioambiental. Llegamos a un número que es el 0,002% del presupuesto y con eso es muy poco lo que se alcanza a hacer en términos reales. Así que hacemos como agua por todos lados y todavía con una población que no toma del todo conciencia sobre la problemática, un sector económico productivo que quiere minimizar además la situación que nos enfrentamos y un Estado que es muy débil en sus instituciones, que todavía no tiene la fuerza necesaria como para implementar estas políticas públicas. La verdad es que me describes un escenario muy complejo porque se da la situación que en muchos países de la región, esto que tú me comentas desde el punto de vista institucional, es tan débil como lo que sucede en Paraguay. Sin embargo, hay una sociedad civil muy activa que de alguna manera empuja al Estado a dar pasos más allá de los que son posibles visualizar. Sin embargo, tú me describes que producto de esta brecha educacional que se produce en tu país, no se visualiza tan activa la sociedad civil. En ese caso, ¿qué crees tú? Y aquí te lo pregunto un poco desde el punto de vista de nuestro diplomado internacional, que son los desafíos éticos para las políticas públicas. Si bien es cierto, parece difícil avanzar de una manera institucional, por otro lado tenemos que empujar desde la sociedad civil para que eso vaya delineándose. ¿Cómo ves ahí la oportunidad, Mariana, en Paraguay? No, y ahí yo creo que realmente el camino a seguir es básicamente trabajar para ampliar las voces que ya son conscientes sobre el cambio climático, además de ir bajando la problemática a los territorios, porque si bien es cierto, las últimas encuestas nos dicen que, porque estamos de cara al año que viene a elecciones, el tema del medio ambiente no está dentro de los primeros, pero sí hay una población joven, principalmente urbana, que está como muy consciente de la situación del cambio climático porque tiene acceso, digamos, a través de las redes, a través del internet, a la cuestión más global. Y por el otro lado tenemos toda esta sociedad civil o movimientos sociales organizados en las bases que tiene una conciencia también muy amplia porque sufren directamente los embates del cambio climático. Muchas mujeres nos dicen, bueno, ya no llueve como antes o llueve a destiempo, los calores son más intensos, las sequías son más prolongadas. O sea, hay realmente, la gente en el territorio siente en el cuerpo lo que está trayendo el cambio climático y también en su mesa. Entonces, no nos queda otro camino que seguir trabajando con la sociedad civil y ir haciendo un poco este linkeo, por decir de alguna manera,
de lo que afecta en el campo, afecta también a la ciudad. Hoy, por ejemplo, tenemos con el tema de la sequía prolongada, estamos entrando en el tercer año de sequía en el país y el costo de los alimentos producidos en el campo se dispararon. Hoy es casi prohibitivo comerse una ensalada o un plato de comida con legumbres y otro tipo de producción del campo porque los precios se dispararon y muchas veces no se hace tampoco esa conexión entre campo y ciudad que se hace como muy necesario realizar y seguir empujando, seguir elevando nuestras voces y buscando la manera de incidir en las políticas públicas. Por otro lado, creo que también creo que de un tiempo a esta parte la agenda internacional también está como presionando bastante fuerte en los organismos de cooperación, sobre todo cuando trabajan con el Estado en programas y proyectos, entendiendo que Paraguay tiene gran parte de su población en situación vulnerable ante el cambio climático, porque quienes más sienten este cambio es la población vulnerabilizada. Así que, bueno, ir trabajando por un lado, fortaleciendo las redes de campo-ciudad, fortaleciendo las voces y la acción de la sociedad civil organizada para ir construyendo políticas públicas y haciéndonos eco también de la agenda internacional y presionar al Estado de hacerse cargo de esta problemática a cortísimo plazo, porque no es que tengamos tampoco mucho tiempo para hacerle frente. No, no hay nada de tiempo, efectivamente. Recordarle a la audiencia que estamos conversando con Mariana Franco, miembro del Grupo SUNU de Acción Intercultural y parte del colectivo Mujeres del Chaco Americano del Paraguay. Mariana, también hay un rasgo que a nosotros siempre nos ha llamado la atención de tu país, que es la perspectiva de las primeras naciones, de los pueblos originarios. Es por todos conocido que ustedes son un pueblo que en una buena proporción, o en una proporción mucho mayor que el resto de los países de la región, ustedes tienen la oportunidad de hablar su lengua materna, su lengua original. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué rol crees tú que hoy día juegan los pueblos originarios en tu país para enfrentar esta crisis ambiental y climática que estamos sufriendo? Bueno, de un tiempo a esta parte, digamos, la irrupción del sujeto pueblo indígena en el escenario nacional y, por supuesto, en el escenario regional y global es mucho más importante. Sobre todo por esta cuestión, bueno, el Paraguay tiene una situación de tenencia de tierra muy particular, donde el 70% de las tierras está en manos del 1% de la población paraguaya, lo que hace que en la presión sobre los territorios indígenas, que son los territorios que aún contienen la gran mayoría de los bosques y la biodiversidad del país, están siendo muy presionados por la necesidad de expandir el modelo agroexportador. O sea, se está jugando en un momento esta batalla, digamos, de resistencia de los pueblos que dicen, no, nosotros no queremos que entre el monocultivo a nuestras tierras, nosotros queremos proteger el bosque, nosotros vivimos del bosque. Entonces emerge ese sujeto desde un lugar con otra narrativa, una narrativa completamente vinculada a los ciclos de la tierra, vinculada a la vida, vinculada a los bosques, a las aguas, y desde un lugar de llamarnos la atención, como a ellos les gusta decirle a nosotros que somos sus hermanos menores, de que nos estamos separando de esa matriz cada vez más, que el dinero no se come, que tenemos que cuidar a la tierra. Entonces eso hace que muchos de los paraguayos que son guaraní hablantes, pero consideran que el guaraní realmente es paraguayo, empiecen a preguntarse, espera, ¿y esta raíz guaraní de dónde viene? ¿Cuáles son los valores que traen? Porque, digamos, en toda esta manifestación, el uso del guaraní, la cultura guaraní, entre las otras culturas de población indígena que hay en Paraguay, porque no es el único pueblo que habita esta región, la gente se empieza a preguntar y empieza a valorar más esta cosmovisión que en principio era algo solamente que un idioma.
También hoy están emergiendo no solamente como movimientos, sino también se están organizando en términos políticos. Así que bueno, esperamos que estas voces puedan llegar a los lugares de decisión y de incidencia para que sean tomadas no solamente sus reclamos, sino esta cosmovisión tan necesaria de reconexión con la tierra y los ciclos naturales. La verdad, Mariana, es que cada vez que tengo la suerte de conversar con alguna colega o algún colega de América Latina, refuerzo mi mirada de que nos pasan temas sumamente comunes. Estamos viviendo, en primer término, una resistencia activa al modelo neoliberal, extractivista. Y por otro lado, hay un resurgimiento de aquellas voces que por tanto tiempo fueron postergadas e invisibilizadas, que me resulta sumamente llamativo y estoy seguro que nuestra audiencia también. Y en esa línea, Mariana, yo te quiero comentar que, por ejemplo, en Chile, en el marco de la escritura de la nueva Constitución, hay unas voces poderosísimas de las primeras naciones, de nuestros pueblos originarios, que hablan con mucha profundidad del equilibrio que debemos tener los seres humanos con la naturaleza, que somos solo uno, no hay una división, como nos quisieron hacer creer por mucho tiempo. En esa línea, Mariana, cuéntame un poquito de la experiencia del Grupo Suno en esta línea de trabajo, en esta perspectiva de trabajo. Bueno, nosotros fundamentalmente somos un grupo de acción intercultural que empezamos a trabajar hace 20 años acompañando a pueblos indígenas. Trabajamos a nivel país y hoy también a nivel regional. Y básicamente lo primero que aprendimos fue eso, ¿verdad? Aprender de que todo está vivo, de que todo está interconectado y que no somos nosotros solamente lo que caminamos sobre esta tierra. Mucho trabajo hacemos en salvaguardar y revitalizar los conocimientos primeros. Trabajamos mucho con lo que es con los abuelos y abuelas y hacer procesos de formación para las nuevas generaciones. Trabajamos mucho también en toda la parte de difusión de estos conocimientos tradicionales y conocimientos que son milenarios, ¿verdad? En tanto con la relación con la tierra, con la relación con el monte, con las formas de producción, con la forma de ver la existencia de la vida per se. Entonces es un trabajo que, bueno, en ese momento éramos todos jóvenes universitarios, nos llamó la atención y nos cambió también la vida, en términos de que todos nosotros fuimos haciendo ajustes en nuestra forma de vivir cuando tomamos conciencia de lo desconectados y de lo distanciados que estábamos de esta forma de vida natural. Y yo creo que en ese momento, bueno, todavía si se empezaba a hablar de cambio climático y cuestiones ambientales, hoy esa es una urgencia. Entonces, trabajamos mucho en amplificar esas voces. Y muchos de los abuelos dicen, bueno, sin territorio, sin bosque, no hay cultura. Sin cultura no hay vida. Entonces, acompañamos mucho las reivindicaciones de territorio, de manejo territorial, pero muy anclado en los saberes de los abuelos y las abuelas, guardianes del conocimiento. Somos una organización que trabaja además por los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces acompañamos muchas de sus luchas, haciendo voces y siendo puente un poco también para que estas voces puedan llegar a los lugares de incidencia. Mira, yo siento que desde el punto de vista del diploma Desafíos Éticos para las Políticas Públicas y el Cambio Climático, lo que tú nos comentas toca en el corazón de la búsqueda que nosotros hemos intentado hacer y que yo creo que ha sido una experiencia sumamente exitosa y gratificante. No es casualidad que hayan 110 personas de 20 países del continente que estamos súper sintonizados, la verdad. Y en ese sentido, quiero agradecerte, Mariana Franco, miembro del Grupo Suno de Acción Intercultural y del colectivo Mujeres del Chaco Americano. Quiero agradecerte por compartir esta mirada y quiero invitarte a que transmitas una reflexión final para ir cerrando esta entrevista del ciclo
de entrevistas Hazte cargo del cambio climático, Mariana? Uy, hacernos cargo del cambio climático para empezar, como dice el nombre del programa. Y ahí, bueno, hay dos. La única manera que conocemos es micro y es macro. Necesariamente tenemos que hacernos cargo en términos de nuestra huella de carbono y nuestra forma de vivir, desde que consumimos, cómo consumimos, de dónde viene lo que consumimos, de ese pequeño poder de consumidor que tenemos, de volverlo consciente y hacer cambios también en la manera en la que vivimos. Sé que suena mucho a privilegio, dirían muchos, pero quienes tenemos la posibilidad de elegir, es un mandato ético hacerlo. Es necesario hacer cambios en la forma de vida que llevamos, porque realmente es insostenible. Y todo pequeño cambio cuenta, por un lado. Y por otro lado, es escuchar, difundir, amplificar esas voces de las personas, organizaciones y movimientos sociales que luchan desde sus territorios, desde la cuestión de la tierra, desde la cuestión del cuidado del medio ambiente, del bosque, y hacerse eco también de esa otra cosmovisión necesaria que nos hace falta a toda la humanidad para poder seguir viviendo en un planeta habitable en los próximos cientos y por qué no miles de años para las generaciones que vienen. Tenemos también esta imperiosa tarea de seguir no sé si la palabra sería avanzando, molestando, gritando, acompañando, diciéndole a los estados, che, es hora que se hagan cargo, necesitamos presupuesto, necesitamos políticas públicas reales que lleguen a los territorios, necesitan tomar más en serio este tema porque nos afecta a todos, a todas y a todes. Entonces, desde lo micro, haciendo consciente de que todo está vivo, haciéndose consciente de que la forma de vida que uno lleva tiene impacto medioambiental, desde el activismo, haciendo eco, amplificando las voces de quienes luchan, de quienes creen, de quienes aman este planeta Tierra, y desde la visión de proyectar, acompañar, en seguir trabajando con el Estado y otros actores del sector público y privado para la efectiva construcción e implementación de políticas públicas que nos ayuden a sobrellevar este gran desafío de mejor manera. Así que bueno, tenemos que abordarlo desde todos lados. Efectivamente es así. Muchas gracias por compartir tu reflexión, Mariana Franco. Nosotros nos vamos despidiendo de nuestra audiencia. Acordarse, amigas y amigos de América Latina, mirar este programa en YouTube, y tenemos un podcast en Spotify que se llama Ciclo de entrevistas Hazte cargo del cambio climático. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a vos también, y bueno, seguimos haciéndonos cargo y animando a la gente a hacerse cargo de este cambio climático que tenemos como gran desafío. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Chao, chao. Muchas gracias.